Bueno, ese es el tema del día de hoy, miedo y vulnerabilidad. Cuando escribí, cuando empecé a escribir ese artículo, lo escribí en junio, que estaba en mi pueblo, allá en España, con mi mamá. Pongo aquí, han pasado algunos meses que escribí esta reflexión, sin embargo, quiero iniciar con ella en la recta final del diplomado, ¿no? Que será también el final del 2023. Y puse esta foto, ¿no? Porque justo cuando me iba a ir a España, visité, es un amigo, Austreberto Velasco, es un hermano salesiano que está ahí en México, en Tlalpan, en una casa de ancianos. Y lo vi, y lo vi, pues yo creo que bastante mal, lo acaban de operar, tenía un cáncer, o tenía, no sé, todavía si se lo pudieron quitar todos en el colon. Él va a cumplir 90 años. Y bueno, desde que yo estuve con él, fuimos compañeros varios años de trabajo, compartimos mucho y bueno, pues somos buenos amigos, ¿no? Y, y desde que me acuerdo, siempre él tenía una salud débil, pero siempre fue alguien que se cuidó mucho. Y puse la foto porque justo regresé de un viaje que hicimos, por eso nos tuvimos el jueves y el viernes fui a trabajar a México el viernes y el sábado y pude irlo a visitar, ¿no? Y platicaba con él y una de las preguntas que me hizo, estando ahí los dos platicando sin que tuviera nada que ver con el diplomado, me dijo, ¿y a ti te da miedo morirte? ¿No? ¿A ti te da miedo la muerte? Y les hago también esa pregunta a ustedes, ¿a ti te da miedo la muerte? Y yo así mi primera respuesta dije, no, pues morirme, ¿no? Y dije lo que solemos decir todos, pues lo que me preocupa es quedarme dependiente, que me tengan que atender y que no me pueda... Pero bueno, esto creo que es una preocupación natural. Y yo le dije, ¿a ti te da miedo morirte? Y dice, algunos días sí. Me dijo también, algunos días sí, ¿no? Y yo le dije, bueno, con eso coincido. Algunos días pienso que a lo mejor no soy totalmente consciente de que me voy a morir, ¿no? Cuando estuve allá y empecé esta reflexión, luego ustedes la leen, obviamente no les voy a contar toda la reflexión, pero era testigo de algunas cosas, ¿no? Que era como que me di cuenta que, que mi mamá, que tiene 94 años, me daba cuenta de que sentía yo como una alegría de estar allá, pero también sentía una gran tristeza, ¿no? Decía, mi madre siempre fue una persona muy activa, muy dinámica, siempre iba al campo a trabajar, le encantaba, cantaba, o sea, todo el mundo que me encuentro en mi pueblo es chiquito y todos nos conocemos, cada vez que voy me dicen, ay, ¿cómo está tu madre? ¿Cómo me acuerdo? Y todos se acuerdan de cuando cantaba y ella iba al campo a vendimiar, a cosechar, a cegar, a todo lo que se hacía entonces. Y ahora la veo que ya no puede moverse, ¿no? Que tiene una movilidad muy limitada. Y la veo y digo, wow, ella está muy contenta, tiene muy buen carácter. Pero yo la veo y digo, híjole, ¿cómo es eso de ir perdiendo, ¿no? ¿Cómo es que en un momento tienes tanto poder, tanta movilidad, tanto, y en otro momento, paz, ya no lo tienes? ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo se integra? ¿Cómo se incorpora? La vida está llena de pérdidas constantes. El niño, por ejemplo, el niño cuando se hace adolescente, cuando se hace puberto, pierde, ¿no? Y se habla del duelo del adolescente, porque pierde. Ya no es el niño que fue y a él le da rabia, le da coraje, porque sus padres ya no lo tratan como niño, pero cuando lo quieren tratar como niño, a él ya no le gusta. Entonces, todos son duelos y pareciera que todo es un entrenamiento para que nosotros aprendamos a soltar, a dejar y a centrar nuestro interés en lo esencial, en eso que no muere, en eso que decimos que es la vida eterna y decimos, pero ¿qué es lo que se va a la vida eterna? Si ya no se va el cuerpo, si ya no se va el pensamiento, ¿qué es lo que se va?
ese ser, que la hemos llamado espíritu o alma, ¿qué es? ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Entonces, bueno, por ahí es por donde está el planteamiento del tema. Entonces, lo primero que quiero que hagas es que escribas. Vas a escribir ahí en tu cuaderno. Ahorita es este tema de la vida, de la muerte, del dolor, de las pérdidas, de la elaboración del duelo. ¿Qué causa en ti el tema? O sea, como si te preguntaba, ¿cuál es tu interés en este tema? Escribe. ¿Qué causa en mí? ¿Qué me hace pensar? ¿Qué siento al plantearme pues este tema, esta situación, al darme cuenta de que también voy perdiendo? Cuando nos ponemos nosotros a decir, yo soy un ser impermanente en mi cuerpo, en lo material, en las cosas que tengo, en lo que uso, pero soy un ser permanente en la esencia. Eso es lo que se llama eternidad. Esa es la espiritualidad, tomar conciencia y atreverse a ir soltando todo lo que no es permanente, que es prácticamente todo a lo que nos agarramos. Y ponía así, en esta primera sesión sobre manejo de duelo y pérdidas, deseo que mi experiencia, o sea, esto que les estoy contando y lo que lean, si me imagino que ya lo leyeron, que ahí escribí mi experiencia de lo que yo sentía ese día que escribí, que mi experiencia te conecte con la tuya. O sea, la idea no es que yo les diga, oigan, miren, yo hice esto y aprendan. No, no. La idea es que mi experiencia te conecte con tu experiencia. Que cuando yo hablo de mi madre, pues a lo mejor tú puedas recordar a tu madre, ¿no? Que cuando yo hablo de, no sé, de un viaje, tú puedas recordar tus viajes, ¿no? Entonces, humildemente yo comparto mi experiencia. Eh, Intento, y ese es un intento que tengo profesionalmente desde hace mucho, poner en palabras sencillas lo que es más profundo y misterioso de nosotros, sin caer en el simplismo ni en el populismo. O sea, no pretendo dar respuestas simples a algo que es muy complejo. Yo, por ejemplo, mm, no tengo una respuesta ante alguien. Me dice, he perdido a un hijo, ahora tengo un par de pacientes que han perdido hijos, ¿no? Recientemente. Y yo les digo, yo no tengo palabras para consolar eso. Lo que sí puedo decirte es, pues, alguna herramienta. Y por otro lado, pues, ¿cuál es tu situación actual? Que es un poco lo que intentamos compartir, pero aquí es donde quiero que hagas el alto en esta semana. ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo estoy? A lo mejor alguna de ustedes se siente sola, perdió a la pareja. A lo mejor alguna de ustedes se siente enojada con ella misma o con la vida, ¿no? ¿Cómo estoy? ¿Cuál es mi situación? Y luego las dos palabras que usamos, ¿no? Explico brevemente, pero bueno, el miedo es una emoción primaria. Algunas veces ya esto lo hemos trabajado, pero ¿para qué sirve? O sea, las emociones son movimientos adaptativos en nuestro cuerpo que tienen una función. O sea, cuando uno siente miedo, el miedo tiene una función. No surge así nada más, surge para algo. Puede tener dos versiones, así muy, muy resumido. El miedo como señal, Freud decía la angustia señal, que sirve para prevenir, sirve de aviso. Ay, me da miedo porque tengo un dolor aquí, no vaya a ser un infarto y puedo ir al médico, puedo atenderme, puedo hablarle a alguien de mis hijos, ¿no? El miedo como señal es un recurso. A él puedo recurrir y decir, ah, caray, ¿por qué esta situación me da miedo? Y en vez de evadirme y decir, no, no, bueno, pues es que yo así soy, decir, no, pues me da miedo quedarme sin trabajo, me da miedo no ver a mi hijo, me da miedo que se equivoque, me da miedo X, ¿no? Y es una herramienta. Ese, digamos, es la función positiva del miedo. Existe también el miedo paralizante, que es cuando al miedo
yo lo lleno de ideas. Ay, sí, a mí me va a pasar y me pasó. Es que esto no tiene remedio, Dios mío, si así está el mundo, de mal tratas. Ese tipo de miedo genera angustia, ansiedad y desesperación. Entonces, tenemos que procurar que si un miedo, por ejemplo, si el miedo a la muerte o el miedo a perder la salud o el miedo a algo que yo tenga me paraliza, tengo que tener cuidado, porque es una cadena. Si ese miedo es una señal y digo, sí, sí, sí me da miedo, por ejemplo, me da miedo porque no sé qué me pasa, bueno, voy a hacer un estudio, voy a ir al médico, para ver qué me pasa, ¿sí? Porque me da miedo. O me da miedo que sentirme sola, pues voy a hablar con alguien que me pueda acompañar. O sea, es como lograr, es como tener el miedo, la angustia, la ansiedad, lo que nos pueda venir como una señal, no como algo que me paralice. El miedo, si no lo sabemos manejar, paraliza. Y la vulnerabilidad es una realidad. O sea, los humanos somos vulnerables. ¿Qué significa? Que fácilmente podemos enfermar, morir, cambiar de estado de ánimo, fácilmente nos puede pasar algo, nos podemos caer, nos podemos lastimar, somos vulnerables, o sea, somos proclives a que nos pasen cosas y que nos hagan daño. Y esta vulnerabilidad, pues, hay dos maneras básicamente que yo veo. Me pongo en modo aprendiz y digo, de cada cosa que me pase, agradable o desagradable, voy a aprender. Y entonces, ante la realidad, pongo mucha atención, resignificación en lugar de resignación, ¿no? Por ahí escuché a alguien que dijo, bueno, ante las muertes y todo, por resignación. Yo digo, resignificación. La resignación, eh, me acuerdo cuando vino el Papa Francisco a México, iba yo de viaje justo a Quo Vadis, a un retiro, iba solo en la carretera y puse la radio y estaba escuchando el discurso que estaba dando el Papa Francisco en el estadio de Morelia a 20,000 educadores, maestros, religiosas que se juntaron allá. Y, y empezó a comentar el Padre Nuestro y cada frase la explicaba, ¿no? Y el traductor, justo cuando prendí la radio, estaba diciendo, y no nos dejes caer en la tentación. Entonces yo dije, caray, a ver qué tentación ve el Papa Francisco en esta época, en este mundo, ¿no? Y les dijo a los educadores, no nos dejes caer en la tentación de la resignación, no la resignación, porque la resignación no educa, no construye. Bueno, así es, ¿qué va a pasar? Ya ven cómo es ahora la juventud. No, les dijo, pero enfáticamente, hay que llegar a la resignificación. Cuando algo nos va mal, cuando algo no nos gusta, cuando algo nos duele mucho, que es cuando hay una pérdida, por ejemplo, significativa, hay que resignificar, usar nuestras creencias, nuestros valores, usar todo lo que tenemos a la mano para encontrarle un sentido y un significado a eso que sucede, que de por sí es inexplicable. La muerte, por ejemplo, es inexplicable, sí, pero puede cobrar un significado, aunque no entendamos. Si nos ponemos en el otro modo, en el modo arrogante, yo ya lo sé todo, yo ya no tengo nada que aprender, la vida es así, ahí lo único que nos queda es la resignación. Y la resignación nos lleva a un morir en vida. Y algunos autores dicen, no puedes morir porque no estás vivo, porque tu corazón no late, no se puede parar, no está funcionando. Entonces, bueno, con esto de teoría terminamos, que es el decir, sí somos vulnerables y al ser vulnerables podemos aprender de cada situación que nos pase, que nos duela, que perdamos, etcétera, poniendo atención, dándole un significado y viéndola como una oportunidad de crecimiento.
Ya luego vamos a ir viendo en las sesiones cómo se hace todo esto. Y soltar el modo arrogante. Y así como el miedo es una señal, la vulnerabilidad es una gran posibilidad de aprender.